En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el 6º mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, escuchamos una profecía, la primera profecía, tras la caída de Adán y Eva en la tentación de querer ser como dioses. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los colocó en un jardín. Ahí había de todo, había toda clase de frutos, había toda clase de animales, y el ser humano estaba por encima de todos los animales, y él era quien los dominaba, él era quien los controlaba. Había de todo tipo de árboles frutales, pero había un árbol que se llamaba el árbol de la vida y de la muerte, o el árbol del bien y el mal, así también se le conocía. Y nos cuenta este libro que un día andaba Eva cerquita del árbol y se le apareció una criatura, se llamaba la serpiente, y le dice: ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de este árbol, de los árboles? Miren la trampa, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de estos árboles? Y le dice: no, nosotros podemos comer de todos los árboles, pero del que no podemos comer es de este, porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. No es cierto, le dice la serpiente, no es cierto. Lo que pasa es que el día que coman de este árbol, se les van a abrir los ojos y seréis como dioses. Seréis como dioses. Viene Eva, agarra el fruto y lo prueba. El pecado no consiste en que hayan probado una fruta. El pecado consiste en que, habiéndole dicho no coman de ese árbol, lo hicieron. Y ese pecado se llama el pecado de la desobediencia. Cuando la persona desobedece a sus papás, imagínense que le dicen los papás: hijo,
no vaya a ir a subirse ese palo de mango porque ese palo de mango es peligroso y le puede ir mal. Viene el cipote burro, va y se sube. Cuando se va subiendo, va riéndose, va silbando, molestando, llega allá y empieza a cortar los mangos, empieza a tirar al suelo y empieza a comer y está feliz porque ha desobedecido, porque está probando, está haciendo lo que no le habían dicho que no hiciera. Pero se viene el cipote de arriba y se da un su tortazo abajo y se quiebra todo lo que se llama jeta, hecho torta. Ustedes saben que una persona cuando se cae de un palo alto, si le queda un diente bueno es porque tiene suerte. Si no es que se quiebra todos los dientes, se quiebra una mano, se quiebra un pie, y si no es que se mata, ¿verdad? Ahí viene el fruto de la desobediencia. Mientras uno desobedece y va haciendo lo que quiere, no, hombre, ese es galán. Cuando viene la consecuencia, Eva probó y vio que era galán desobedecer. Y le llevó a su esposo, Adán, y le dijo, mira, pruébalo, qué rico es. Y le dice, no, Dios nos ha prohibido. No, si es bueno, come. Y Eva le dio a Adán. Y Adán probó. Inmediatamente probaron, sintieron que estaba buena la manzana, el fruto, pero cuando de repente escucharon que venía Dios, les dio miedo. Y eso es lo que pasa cuando yo peco. Yo siempre he dicho, ¿por qué una persona cuando peca se esconde? ¿Por qué el ladrón busca un lugar solitario para robar y no roba enfrente de toda la gente? Y miren, miren lo que voy a hacer ahorita, le voy a robar la cartera a esta señora, le voy a robar esto, véanme, apláudanme. ¿Verdad que nunca han oído un mañoso que diga eso? Se esconde, buscan lugares solos donde no lo vea, porque les da miedo y también les da vergüenza. El pecado genera vergüenza en la persona. Aunque deleita los sentidos en un momento, pero después genera vergüenza, humillación. Y Adán y Eva, cuando escucharon que venía Dios, fueron y se escondieron, porque les dio vergüenza, porque habían perdido la gracia. Cuando Dios los creó desnuditos y andaban chulones en el jardín y no tenían problema, no les daba vergüenza, ¿verdad? Pero cuando vieron a Dios, el pecado les hizo ver la fealdad de la acción que habían cometido, y entonces Dios les dice, ¿por qué se han escondido? Es que estábamos escondidos porque estábamos desnudos y nos dio vergüenza. O sea, ¿qué significa? Ha quedado al descubierto el pecado que he cometido y por eso me da vergüenza. Y Dios le dice, ¿es que acaso han comido del fruto que les prohibí comer? Viene Adán y dice, esa mujer que tú me diste me hizo comer. Ahí no dice la palabra de Dios que Eva le echó una llave a Adán, ¿verdad? Le abrió la boca a la fuerza y con un palo le metió la manzana en la boca para que comiera, ¿verdad que no? Se la llevó. Pero es que eso pasa, que lo que más nos cuesta a nosotros es aceptar la responsabilidad de nuestras acciones. Decir, sí, yo tuve culpa, yo cometí este error. Eso es lo que más nos cuesta. Es más fácil echarle la culpa a los demás. Entonces viene Eva y dice, Eva, ¿por qué hiciste eso? La serpiente me engañó. Ella me dijo que comiera. Ah, mire, ella qué mandada, qué obediente. La serpiente le propuso y ella gustosamente lo aceptó. Cuando el Señor volteó a ver a la serpiente y le dice, ¿por qué has hecho eso? Ella ya no halló a quien echarle la culpa. Ya volteó a ver para un lado, volteó a ver para otro y ya no había nadie a quien echarle la culpa. Y entonces Dios le dice, por haber hecho eso, serás maldita entre todas las criaturas terrestres.
te arrastrarás sobre tu vientre. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras que tú acecharás su talón. Ahí, hermanos, en el libro del Génesis 3:15 está la primera profecía mesiánica. A ese capítulo, Génesis 3:15, se le llama el protoevangelio o el primer anuncio. El primer anuncio. Una mujer es a quien tú has engañado y seducido para hacer caer a toda la humanidad. Una mujer con su descendencia te aplastará la cabeza. Tú no podrás hacerle frente. Hacerle frente, ponerse a pelear como un igual de tú al tú. No. Lo único hasta donde tú vas a poder llegar será acechar su talón. Y ahí, hermanos, es donde Dios le anuncia al demonio que él va a ser derrotado. Que él va a ser derrotado. Isaías 7:14, que hemos leído hoy en la primera lectura, nos habla de esa profecía. He aquí que una virgen concebirá. Imagínense, una mujer que es virgen y no va a concebir por contacto con hombres, sino que va a concebir virginalmente. Y de ella va a nacer un varón que ha de regir a este mundo con vara de hierro y rectitud. Ahí está. Hasta que nos lleva al evangelio de hoy que hemos escuchado de San Lucas en el capítulo 1. Cuando el Señor se acerca a la Santísima Virgen María y le anuncia que ha sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios. Él traerá la salvación a este mundo. Pero a María tampoco se lo impone Dios. Así como Eva ella voluntariamente aceptó desobedecer a Dios, aceptó comer del fruto prohibido y su pecado no solamente le bastó recibirlo ella, sino que quiso hacer parte a otro también, arrastrar a su esposo, y a través de arrastrar a su esposo no le importó que su pecado iba a recaer sobre su descendencia. Así también, cuando a María Santísima el ángel le anuncia que va a concebir y que será llamado Hijo del Altísimo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, María pudo decir que no. Pudo haber dicho, mira, yo no, busca otra joven porque yo ya estoy casada, yo ya estoy comprometida con José. ¿Qué va a decir la gente de mí? Yo todavía estoy viviendo en la casa de mis padres. Mira, yo soy una joven. Entonces, no. Mira, déjame hablar con José, a ver si José está de acuerdo con decirte esto. Pudo haber dicho 1000 cosas. Pudo haber dicho muchas cosas, como nosotros las decimos también. Las excusas que nosotros ponemos. El otro año voy a ir a un retiro. El otro domingo voy a ir a misa. La otra semana voy a ir a rezar. Mañana rezamos. Mire, todas las noches rezamos. Mañana vamos a rezar. La otra semana. Como nosotros podemos poner 1000 excusas para el Señor. Y saben, hermanos, esas excusas son un no al Señor. ¿Y por qué no le ponemos excusas al pecado? ¿Por qué no le ponemos excusas a la pereza, que es la madre de todos los vicios? Ay, es que hoy tengo pereza de rezar,
tengo pereza de leer la Biblia, tengo pereza de ir al grupo de oración, tengo pereza de ir a la misa. Y saben ustedes, hermanos, que la pereza es uno de los pecados capitales, ¿verdad? La pereza es uno de los pecados capitales y es la madre de todos los vicios. Una persona ociosa, una persona que está sin hacer nada, es una persona que está propensa a que el diablo la tiente, la arrastre y la lleve a cometer un pecado. Y si quieren un ejemplo, se los pongo bíblicamente. ¿Se acuerdan de David? Del rey David. Dicen que el rey David había mandado a sus ejércitos a pelear. Había mandado a pelear. Y él se había quedado, el rey, ¿qué era lo que hacía? Salía con sus ejércitos a pelear. Él iba al frente, pero al rey David le dio pereza. Y se quedó en su palacio bien cómodamente y se levantó hasta en la tarde de dormir. O sea, estuvo echadote. Se levantó hasta en la tarde. Y cuando se levantó dijo, voy a darme una estiradita, estirar mis pies, mis manos, que cansado estoy de tanto estar echado. Y andaba en la parte alta del palacio. Y como andaba curuceando, porque no andaba haciendo nada, imagínense cuánto trabajo tiene un rey, pero él andaba despabilándose. Se había levantado tarde y aparte de haber levantado, se fue a pasear. Y desde la torre del templo, de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. Y se le quedó viendo. Y se le quedó viendo con lujuria. Y mandó a llamar a sus soldados y les dijo, tráiganme esa mujer. Y fueron los soldados y se la trajeron. ¿Y saben qué hizo el sinvergüenza? Violó a esa mujer. No le importó que era una mujer casada. Fue una violación. Vayan a traérmela como un objeto, como una cosa. Y se la trajeron y se la entregaron. Y como era el rey, la mujer, ¿qué tenía que hacer? Nada. Más en ese tiempo la mujer que no valía nada, era un objeto nada más. Abusó de ella. Hasta después se dio cuenta que esa mujer se llamaba Salomé, si mal no recuerdo, y era esposa de uno de sus soldados que estaban al frente de la guerra y era un hitita, se llamaba Urías. Y no le bastó con tomar esa mujer una vez y la mandó a llamar otra vez. Y de repente aquella mujer quedó embarazada. Y entonces viene David y dice, tráiganme a Urías, tráiganmelo. Quiero que me des informe cómo está la guerra ya. Pues mira, señor rey, están de esta manera, está tremenda la cosa. Soldados durmiendo en el suelo, con hambre, ¿verdad? Y esto y lo otro. Pero ahí estamos haciéndole frente, ¿verdad? Vaya, le dijo, está bien, andate para tu casa. Y este hombre se ve que era un hombre bueno. Y dijo, ¿cómo voy a ir yo a dormir a mi casa en una cama tibia, a comer bien, mientras que mis compañeros están en combate, durmiendo a la intemperie, comiendo mal, durmiendo en el suelo? No es justo. Y se quedó en la entrada del palacio a dormir. Cuando David se dio cuenta que Urías no había ido a dormir allá, dijo, tráigamelo, que voy a hablar de vuelta. Y le empezó a dar de comer y lo hizo que se embriagara, se emborrachara, para que así borracho se fuera para la casa. Y ni borracho se fue. Porque él decía, no puedo, ¿verdad? Él tenía una recta intención. Él decía, yo estoy trabajando, estamos en guerra, ¿cómo puedo pensar yo en irme para mi casa, ir a dormir cómodamente cuando mis hermanos, mis compañeros están muriendo? Y dijo David, bueno, dijo, como veía que su pecado iba a quedar al descubierto, entonces dijo, bueno, dijo, entonces esto ya lo voy a arreglar. Hizo una carta y le dijo, mira Urías, vete entonces para
para la guerra y llévale esta carta al general y entrégasela en sus manos. La carta decía: aquí te mando a Urías. Te pido que cuando se dé el enfrentamiento con el enemigo, lo pongas al frente. Y cuando esté lo más fuerte del combate, aléjense todos y dejen que lo mate. Y así murió Urías. ¿De dónde nació ese pecado? Adulterio y homicidio. ¿De dónde nació? De la pereza. De la pereza. Entonces, una persona perezosa es una persona que le da cabida al diablo para que entre y se apodere de su voluntad, de sus pensamientos, para que se apodere de sus más bajos instintos y lo va a arrastrar hasta lo más profundo. Este era un comercial. Solamente era un comercial, ¿verdad? De cuando muchas veces, ¿por qué estaba poniendo esto yo? Porque muchas veces la pereza nos gana para decirle que sí al Señor. Sí te voy a servir, sí voy a ir. Por ejemplo, ¿cuántas personas ahorita los hermanos de Renovación andan de casa en casa cuenteando, vamos a decir cuenteando así, porque le hablan dulcemente, lo abrazan y le dicen: mire hermanita, es que vamos al retiro, mire, tenemos un retiro tan bonito, mire, va a ser una cosa maravillosa, Dios lo va a tocar. Y es que lo endulzan de una manera y otra estos hermanos de Renovación Carismática, que hasta le ofrecen, ¿verdad? Hasta que le van a licuados de zapote con leche, ¿verdad? Que lo van a llevar a los caballitos para llevar al carrusel, que lo van a llevar a una cosa. Le ofrecen mil y una cosa. Es que no tengo tiempo. ¿Y saben qué? ¿Por qué no tienen tiempo? Porque tienen que estar noveleando, tienen que estar chambreando. Pero si fuera para decirle: mire, fíjese que a todas las personas que terminan su número DUI con el número que usted tiene, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 9, a todas estas personas les van a dar $100 en San Salvador tal día. No importaría si llueve, truene, si tienen diarrea, si tienen gripe, si tienen dolor de muelas, o si no importa lo que sea, pero ahí van a ir para que les den los $100. Y saben, hermanos, Dios nos ofrece algo mucho más valioso que $100. Y la pregunta que hoy quisiera que nos hiciéramos cada uno de nosotros es esto: María, siendo una niña, teniendo 1000 excusas, y excusas válidas y excusas fuertes, no le dijo que no a Dios, sino que le dijo que sí. Y con ese sí, no solamente, hermanos, recibió una gracia ella, sino que a través de ese sí trajo la salvación a todo el mundo. Pensemos, hermanos, si nosotros hoy le dijéramos al Señor: he aquí la esclava, he aquí tu esclavo, he aquí tu siervo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Utilízame, Señor, en tu obra. Te entrego mis labios, te entrego mis pies, te entrego mis manos, te entrego mi mente, te entrego cada parte de mi ser. Señor, utilízalo en tu obra. Hazme ser útil, Señor, en tu obra de salvación. Hazme sentirme útil, Señor, para mis hermanos, para mis hermanas. El padre Adán Ramos, que fue el párroco de mi infancia y el párroco de mi juventud, y también mi formador en el seminario, contaba una historia que yo creo, hermanos, que esa historia podría repetirse en cada una de nuestras familias si nosotros se lo permitiéramos. Dice que su papá, pues su mamá era mujer de iglesia, ¿verdad? Sus hermanos, una fe a su manera. Allá, como cuando decimos, repican duro, ¿verdad? Allá,
hay que ir por costumbre, por compromiso, ¿verdad? Nada más. Pero un día a su papá lo invitaron a hacer un retiro de renovación carismática. Llevaron a su papá a hacer un retiro y cuando ese hombre salió de ese retiro, ese hombre salió transformado. Él iba a la iglesia, pero no era hombre de iglesia. Salió aquel hombre transformado totalmente, que el siguiente domingo llevó a toda su familia y le dijo: yo quiero ver a todos mis hijos con mis nietos en misa. Y su esposa, claro, ahí va a ir. Por la conversión de esa cabeza de hogar, se llevó a cabo la conversión de toda su familia. Y ese testimonio el padre Adán lo contó el día que le estaba haciendo la misa de cuerpo presente a su papá. Y dijo él: hoy yo doy fe y puedo decirles a ustedes que gracias al sí que dio mi papá, a la conversión de mi papá, hoy él deja a toda su familia convertida, toditos sus hijos. Unos eran encuentristas, otros eran de renovación carismática, otros eran ministros de la Eucaristía, los muchachos estaban en la pastoral juvenil, o los niños eran acólitos, pero no había un solo miembro de su familia que no estuviera sirviendo en la iglesia. A mí, hermanos, esa historia la contó el padre Adán cuando yo era un seminarista. Y a mí se me quedó tan grabada esa historia, porque realmente, hermanos, es lo que podría suceder en nuestra familia. Pero a veces somos tan perezosos para decirle sí al Señor. Somos tan haraganes. Pero para otra cosa sí tenemos tiempo. Para ir al cine, para ver películas, para ir a ver partidos de fútbol, para ir a pasear. Pero ¿y el servicio al Señor? Y ustedes saben, hermanos, que en servirle al Señor es donde está el verdadero camino de conversión en nuestra vida. Pero muchos papás, ¿qué es lo que hacen? Mientras sus hijos están pequeñitos, ahí los dejan que crezcan a su libre albedrío, sin llamarles la atención, sin siquiera llevarlos a la iglesia. A muchos niños, ¿qué es lo que los está educando? Los celulares, la tablet, la computadora. Eso es lo que los está educando. ¿Cuántos niños que deberían estar como acólitos? Miren, ¿ustedes creen que estos niños que están aquí acolitando no hay una disciplina para ellos? ¿Cómo no? Y ahí está la hermana Susi, les está llamando la atención, les está enseñando el espíritu de servicio a la iglesia, cómo estar bien formalito. Algunas veces me duermen y se ponen a roncar, ¿verdad? Algunos acólitos presentan el servicio de presentar el cáliz, presentar el agua y el mantelito, presentar la patena, y otros el servicio de detener cabezas para que no se descabece el que se duerme, ¿verdad? Entonces ustedes los van a ver que de repente uno dobló el moco y el otro le está deteniendo la cabeza para que no se vaya de bruce, ¿verdad? Pero ahí está presentando su servicio, ¿verdad? Ahí están presentando su servicio y ahí van creciendo, ahí van aprendiendo, y esos niños ahí están contentos cuando un día les permiten llevar la toallita, otra vez llevar los cereales, y ahí están. Y esos niños van creciendo y se van sintiendo parte de la iglesia. Y lo que no saben es que todos los acólitos de nuestra parroquia son legionarios, son miembros de la Legión de María. En nuestra parroquia tenemos Legión de María de niños y tenemos también Legión de María de jóvenes. Y ahí están estos niños, ahí están estos jóvenes. Pero el problema es que meter estos niños a la iglesia implica también que la nana y el tata se comprometan también. Y por eso a muchos papás no les gusta.
Porque es mejor quedarse en la casa, facebookeando, tuiteando y metiéndose en la vida de la ajena con las redes sociales, interesados y metiéndose en la vida de otros. Como hay gente que le gusta publicar sus desgracias públicamente, ¿verdad? Y hay otros que les gusta ver las desgracias de los demás. Entonces ahí pasa ese volado, ¿verdad? Entonces, pero ¿todo por qué? ¿Todo por qué? Porque aún no nos hemos dado cuenta lo que perdemos con darle la espalda al Señor. Hoy estamos aquí y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Te ofrezco mi vida como madre de familia, como esposos, como jóvenes, como niños. Te ofrezco, Señor, mi vida. No sé qué es lo que tú quieres de mí. No sé qué es lo que yo puedo hacer en mi familia, pero yo sí sé que tú a través de mí puedes hacer muchas cosas. Yo siempre digo, con que hiciste hablar a una burra para bien de un prójimo, no va a hacer hablar a este burro también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la burra de Balaam? Porque a veces nosotros nos sentimos inútiles. Es que no puedo, es que yo no puedo, es que a mí me da vergüenza, es que aquí... No, hermanitos, miren, yo me acuerdo, yo tengo tan presente, porque como era misionero, ¿verdad? Y siempre nos hablaban y nos ponían de este ejemplo de la burra de Balaam, ¿verdad? Que Balaam era un sacerdote pagano y lo mandó el rey a maldecir al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Entonces, y se montó en la burra y iba para una loma alta donde quedó el pueblo abajo, y entonces la burra empezó a caminar, ¿verdad? Pero de repente, ¡pum!, como que se le pegaron las patas al suelo a la burra y no avanzaba, ¿verdad? Y le pegaba para que avanzara y la burra no se movía. Y lo último que hizo la burra fue mejor echarse, y aquel descargó la rabia y penqueando la burra. Entonces, de repente la burra, ¿verdad?, volteó a ver y le dijo: ya no me pegué, le dijo. Mirá, le dijo, que aquí, adelante de mí está un ángel, le dijo, que si yo doy un paso más, le dijo, ese ángel te va a partir en dos a vos y de ribete me voy yo también, le dijo. Mentira, no le dijo, te va a partir a vos, le dijo. La burra no, ¿verdad? Ya. Pero imagino que él le podía la espada al ángel, ¿verdad? Le iba a dar su cutachazo también a la burra. Entonces estaba salvando su pellejo. Entonces, y le dijo: está esperando que un paso más y te va a partir en dos. Y entonces Balaam, que era un sacerdote pagano, cuando escucha hablar a aquel animal, se da cuenta que hay un milagro sobrenatural ahí, ¿verdad? Y este hombre, en vez de ir a maldecir al pueblo de Israel, fue a bendecirlo. Entonces yo digo, si Dios puede hacer hablar a una burra, incluso Jesús dijo, cuando le dijeron una vez: manda que callen estas personas. No, le digo, si estas personas callan, hablarán las piedras. Si Dios tiene poder para hacer hablar las piedras, si Dios tiene poder para hacer hablar a un animal, imagínense, hermanos, si nosotros le dijéramos hoy al Señor: Señor, utilízame para la conversión de mi familia, utilízame para la conversión de mi comunidad, utilízame para la conversión de mi parroquia, utilízame, Señor, tómame, he aquí tu esclava, he aquí tu esclavo, he aquí tu siervo, porque ese sí de María fue lo que trajo la salvación a todo el mundo. Y un sí que tú y yo hoy le digamos al Señor puede cambiar nuestra historia, la historia de nuestra parroquia, la historia de la iglesia, la historia de nuestra familia. No pensemos que al decirle sí al Señor, Dios nos va a dejar solos, no. Desde el momento que nosotros le decimos sí al Señor, Él será quien nos va a sostener y nos va a guiar. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.